Amén. Nos gozamos, queridos hermanos, de la presencia del Señor en medio de la iglesia. Hemos llegado al mes de junio, ya a mitad de año, de una forma rápida y sorprendente. Aún hemos visto un tiempo con poca lluvia, pero este mes de junio es un mes muy especial para nosotros como iglesia, pues estaremos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Así que los diferentes ministerios estarán coordinando cada día, cada domingo, el culto que estaremos celebrando este tiempo tan especial. Hoy le ha correspondido al ministerio de nuestras hermanas, así que allí nuestra hermana Carmen, junto a su hermana, están coordinando hoy día a nombre del ministerio de hermanas. Así que damos gracias al Señor por este hermoso ministerio que es parte de nuestra iglesia. Bien, quiero invitarles ahora a continuación que tengamos un momento con la palabra del Señor e invitarles a que leamos en Mateo capítulo 26, verso 41. Y dice la palabra del Señor en este texto tan conocido, tan leído, tan escuchado, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos al Señor un momento. Padre amado, le damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a su santo nombre, Señor. Confiamos, Señor, que su Espíritu Santo es quien nos guía todos los días de nuestra vida, Señor. Algún día acabará nuestra carrera, pero mientras tanto queremos ir por el camino correcto, por la senda correcta, Señor. Queremos ser guiados hacia tu presencia, Señor, para recibir la recompensa, tu gracia, Señor, para recibir esa corona, Señor, para recibir, Señor, la vida eterna, Señor, y todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros desde este tiempo y para siempre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene por título Tentados. Podemos ser llevados, podemos ser seducidos a ir por caminos, podemos ser tentados, podemos ser seducidos, llevados a creer, a actuar, a vivir de una forma en que Dios no quiere. Este es el enfoque de la predicación, del mensaje de esta mañana. La prueba en su aspecto negativo es llamada tentación. El propósito de la tentación es llevarnos por un camino equivocado, lejos, lo más lejos posible de Dios. Si alguien desea ponerse en el camino de buscar a Dios, si alguien avanza, progresa por este camino de la vida espiritual, con más fuerza aparecerá la tentación que traerá la intención de impedir todo progreso en la vida del creyente, en la vida del cristiano. La tentación forma parte sustancial de la vida del cristiano. Allí donde se encuentre el creyente, allí estará la tentación siempre presente. Es por esto que el Señor mismo nos dice, nos advierte, nos anima, nos exhorta, así como lo hizo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis, no caigáis en tentación, no cedáis a la tentación. Debemos, frente a la tentación, considerar algunas cosas que creo que son muy importantes, que también conocemos todos en el tiempo, pero que es necesario volver a recordar. Quiero decir, en primer lugar, que este enfoque de la tentación no es un enfoque total del tema, sino que aborda solamente un aspecto del tema y tal vez lo podríamos mirar de muchas formas. Pero quiero decir esta mañana que debemos considerar, en primer lugar, que Satanás, nuestro adversario, no tiene el poder para vencernos, como dice la palabra del Señor, que somos hijos de Dios y el enemigo no nos toca, pero sí tiene poder para convencernos. En segundo lugar, nada puede contra nuestra voluntad, pero sí, queridos hermanos,
tiene el poder para doblegar nuestra voluntad. Y es la experiencia que vivieron las diferentes iglesias en el primer tiempo, en el primer siglo. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, allí en Gálatas 5, 7 al 8, le dice a la iglesia: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Allí el griego es en copto, significa interferir, impedir, interrupción del camino. ¿Quién os estorbó? Porque ellos corrían bien, iban bien, para no obedecer a la verdad. Luego dice, esta persuasión, pereismone, se refiere a nosotros a ser engañados hábilmente. Es el arte de seducir con astucia. Esta persuasión, este engaño, no procede de aquel que os llama. Esto no proviene del Señor. Entonces, estos hermanos fueron estorbados, fueron persuadidos, fueron engañados hábilmente a salirse del camino correcto por el cual iban corriendo, avanzando muy bien. También debemos decir que la tentación será algo continuo en la vida del creyente. En Lucas 4:13, hablando de la tentación del Señor, el evangelista dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El apóstol Pablo nos aconseja: el que piensa estar firme, o el que está firme, o el que ha soportado la prueba, la tentación, tenga cuidado de no caer, mire que no caiga. Y allí en Efesios le dice a la iglesia de Éfeso: y habiendo acabado todo, estad firmes, en posición de batalla, no descuidados, en guardia, velando. ¿Para qué? Como dice allí en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus planes, sus intenciones. También debemos decir que el blanco de ataque preferido de nuestro enemigo será nuestro corazón y nuestra mente. Sabemos, sí, también que actúa, interviene o puede intervenir de diferentes formas para que se produzcan ciertos hechos, ciertas situaciones para impedir el bien, el avance de la voluntad y de la obra del Señor. Pero el blanco principal, el principal blanco de ataque de nuestro enemigo será nuestro corazón y será nuestra mente. Nuestro enemigo trae sutilmente ideas que sustituyen el correcto razonamiento, pensamiento, evitando entonces que nosotros avancemos completamente convencidos de la verdad. En 2 Corintios 11:3, el apóstol le dice a la iglesia allí: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, los deseos de la voluntad, los razonamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en 1 Timoteo 4:1 dice el apóstol: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, dejarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Notemos que estos versículos nos están diciendo que nuestros sentidos pueden ser extraviados, corrompidos, de tal forma que podemos aceptar doctrinas, enseñanzas, mentiras que nos desvían de la verdad. El apóstol Pablo también escribe diciendo utilizando jerga militar a los corintios, en 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El contexto de este texto es la presencia de un grupo dentro de la iglesia allí en Corinto que negaba la autoridad apostólica de Pablo, que negaba su enseñanza y apelaban a una serie de argumentos para descalificarlo. Nuestro enemigo es llamado Satanás, palabra que significa oponente,
adversario, diablo, difamador, acusador, mentiroso, literalmente el que arroja engaños, el que arroja mentiras. Notemos aquí en el texto que la fortaleza a derribar, que debemos derribar, son argumentos, son pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios, que se oponen a la palabra de Dios y a la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador. Notemos además que el apóstol Pablo utiliza nuevamente jerga militar, hablando de la armadura de Dios, de la lucha y de la batalla espiritual en el libro de Efesios. Hoy observamos una distorsión de la palabra de Dios en la mal entendida o mal llamada guerra espiritual. Observemos que el texto bíblico de Efesios 6 dice que las armas de nuestra milicia, que la armadura de Dios es la verdad y la justicia que proceden de Dios. El evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación del hombre con Dios, es la fe, es la gracia de la salvación, es la palabra de Dios y la oración perseverante. Estas son las verdaderas armas de un hijo de Dios. Estas son las verdaderas armas contra el ataque de Satanás, del mundo y de nuestro propio corazón. Cuidado, queridos hermanos, con nuestra mente. Cuidado con nuestros pensamientos. Cuidado con aquello que llega a nuestro corazón y recibimos y guardamos allí. También debemos decir que nuestro enemigo realizará un continuo ataque contra todo lo que Dios ha dicho. Él ha dado, ¿no es cierto?, nos ha dado órdenes. Él ha declarado cosas en su palabra. Él ha establecido cosas para nosotros. Seremos siempre tentados a actuar independientes de la palabra de Dios. ¿Podríamos creer que hay palabras más importantes que la de Dios? ¿Podríamos creer que hay palabras más poderosas que las de Dios? Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Entonces, él le dice, no moriréis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Antes que el Señor fuera tentado en el desierto, allí junto al río Jordán, Dios habló desde el cielo acerca de su Hijo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. La tentación comenzó diciendo, si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, échate abajo, pues el Señor mandará sus ángeles cerca de ti. La respuesta del Señor fue, escrito está, mostrando así una plena dependencia de Dios y de su palabra. El Señor siempre mostró una plena dependencia, aún siendo hijo de Dios, una plena dependencia de la palabra de Dios. Como dice en Juan capítulo 12, 49 y 50, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que mi mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nosotros los cristianos somos tentados a vivir en forma independiente de la palabra de Dios, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha establecido para nosotros. Y esto es lo que el enemigo quiere para alejarnos de Dios. Debemos movernos y vivir conforme a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, debemos concluir que la estrategia más importante de nuestro enemigo será la tentación, que pretende llevarnos por un camino, ¿no es cierto?, por caminos insospechados, lejos de la presencia de Dios, lo más posible de su presencia. Ingenuamente también podríamos pensar que la tentación es solo una incitación al mal. Cuando escuchamos la palabra tentación, siempre tenemos a pensar que somos tentados solamente hacia el mal, a pecar contra ciertas inmoralidades, con ciertos pecados, pero debemos tener mucho cuidado en relación a este pensamiento, que si bien es cierto, Satanás, nuestro adversario, no se molesta en multiplicar tantas provocaciones al mal, pues es el hombre mismo quien se las fabrica.
y él solamente tiene que sentarse allí a ver el triste espectáculo de la autodestrucción humana. La auténtica tentación, o muchas veces la tentación, en muchos casos es una acción sutil, perfectamente estudiada, que intenta llevar al creyente lo más lejos posible de Dios, para que finalmente éste termine en oposición a Él, muchas veces sin darse cuenta. Quiero hacer referencia brevemente a solo 3 de ellas: la tentación contra la verdad, la tentación contra la realidad y la tentación contra la gracia. La tentación contra la verdad, debemos decir que nuestro enemigo siempre intentará sacarnos de la verdad para apartarnos, para alejarnos de Dios. Esta es su estrategia preferida. Y él utiliza aquí la estrategia de la confusión. Para el ser humano es más difícil salir de la confusión que de la mentira, que del engaño. Por tanto, nuestro enemigo mezclará la verdad con la mentira para que seamos confundidos. Miren, Gálatas 3:1, el apóstol Pablo tuvo que luchar con todo esto en cada una de las iglesias. Le dice allí: oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Abastaquenen, engañar, extraviar, con fingimiento. Ellos habían sido seducidos, alguien los fascinó de una forma engañosa, les había extraviado con un fingimiento, con un engaño. Y en Gálatas 4:9-10, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, estaba mezclando la verdad de la gracia de Dios con ritos, con obras, con costumbres, las cuales el apóstol llama pobres y débiles, sin poder para salvar, sin ningún poder ni autoridad en la vida de los creyentes. El apóstol Pedro nos dice que en los posteriores tiempos habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente enseñanzas destructoras. Encubiertamente, la palabra griega es pareisago, al lado de la verdad, secretamente. Seremos tal vez seducidos al engaño. Pero ¿quiénes, hermanos, serán engañados? Aquellos, como dice la palabra, que tienen comezón de oír, de escuchar cosas nuevas, cosas fascinantes, cosas que tengan apariencia de mucha espiritualidad, antes de la verdad que ha sido expuesta claramente. Cuidado, hermanos, que podemos ser seducidos por el engaño, por esta mezcla de la verdad de la palabra de Dios con mentiras, con filosofías, con pensamientos, con una falsa espiritualidad lejos de la palabra del Señor. También tenemos la tentación contra la realidad. Para alcanzar madurez, para alcanzar crecimiento, para dar fruto, es imprescindible, queridos hermanos, vivir conforme a la realidad de nuestra fe. Dios quiere que el bien que tenemos, hermanos, el bien que realizamos, que las obras, que la vida que nosotros tenemos como creyentes sea algo real, que nuestra vida cristiana sea algo real y verdadero, no que sea algo superficial, por encima, algo aparente, que no sea conforme a la apariencia, a las impresiones personales, a los sentimientos. No, nuestra vida cristiana no debe ser de esta forma. La acción de la gracia de Dios actúa desde dentro hacia afuera. Dios cambia, configura las profundas raíces del corazón humano para que, ¿no es cierto?, allí sea introducida la gracia de Dios para que finalmente se refleje esto en un comportamiento verdaderamente cristiano. Por el contrario, el enemigo quiere llevarnos por el camino que dificulte vivir la realidad de nuestra fe y de la gracia de Dios. Para esto nos insta a construir desde fuera hacia adentro, llevándonos a mirar las apariencias,
las circunstancias, el conflicto, lo imposible, para finalmente cambiar nuestro corazón. Nos empuja a ver que lo único real son los hechos físicos y temporales, lo palpable, el hombre mismo, el sufrimiento, lo que siento, lo que estoy viviendo ahora en mi vida, en este tiempo. El apóstol Pablo nos advierte diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El texto habla allí de dos metas que deben estar puestas delante de los ojos de todo cristiano. Las cosas que se ven, las cosas que no se ven. ¿Cuál de las dos es la real? ¿Por cuál de las dos es la que se está guiando nuestra vida? ¿Qué tan lejos de la realidad estamos viviendo? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Y tercero, tenemos también la tentación contra la gracia. La gracia del Señor se ve atacada en la vida de los hijos del Señor. Hay un ataque continuo en contra de nuestra fe. Muchas veces nos quedamos atrapados en las dificultades, en el temor, en la incertidumbre que estamos viviendo. Todos hemos experimentado alguna vez esta situación. El problema de esta tentación está en que si no creemos apasionadamente en la gracia de Dios, si no creemos apasionadamente en la obra del Señor, la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en la iglesia, Él no podrá llevar a cabo su obra y su gracia se verá frustrada. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El mayor enemigo de la fe en este tiempo es el temor a la pérdida. Vivimos bajo la teología de la pérdida. Estamos bien mientras no perdamos algo, la salud, la vida, los bienes, el trabajo, los hijos, la familia. Esa es la razón de la fe de muchas veces de los cristianos. Mientras no pierda algo, estoy bien. Ojalá no pierda mi trabajo, ojalá no pierda mi salud, ojalá no pierda a alguien de mi familia la vida. Estamos allí poniendo nuestra mirada. Pero queridos hermanos, en el Evangelio no tenemos nada que perder. Todo es ganar. Amén. Si Dios nos ha dado su propio Hijo, ¿cómo Él se reservará alguna cosa para cada uno de nosotros? Tenemos mucho que ganar, queridos hermanos, en la gracia del Señor, a través de una fe fortalecida en el Señor. Y es lo que necesitamos nosotros buscar en este tiempo, fortalecer nuestra fe en el Señor, tomarnos del Señor con toda nuestra fuerza, que nuestra fe sea fortalecida. Así ganaremos la seguridad, la confianza. Así ganaremos confianza en el Señor. Así ganaremos fortaleza de Dios. Así veremos la gloria de Dios, el poder de Dios, el obrar de Dios, milagros de parte del Señor. Debemos, hermanos, cuidar nuestra fe. Y por último quiero decir que otro ataque importante, tal vez el más importante en estos días y en estos tiempos, es el ataque contra la esperanza. La invitación que Dios nos hace a través de la gracia y de su poder transformador debe ser respondido con la esperanza como hijo de Dios. Esa es la invitación que el Señor nos hace a través de su gracia. Debemos responder, hermanos, con una vida de esperanza en el Señor. Abrazamos el plan de Dios con plenitud y como algo que es la felicidad máxima y plena para nuestra vida, poniendo nuestra confianza en el Señor, en Cristo, y no en nuestras propias fuerzas. Ponemos nuestra confianza en la gracia de Dios, en el poder de Dios. Tenemos en la Escritura el ejemplo de Abraham. Él dice que creyó en esperanza contra esperanza. Sí, vivimos en medio de una sociedad donde parece que nada nos puede motivar a tener esperanza, pero Abraham, el padre de la fe, dice que creyó contra esperanza. O sea, hay una batalla, una lucha, ¿cierto?, donde no hay esperanza con la esperanza que Dios nos ha entregado. Dice la palabra de él en el libro de Romanos, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como
muerto. O sea, no había ninguna posibilidad que de él naciera vida, que él engendrara, ¿no es cierto?, un hijo. Él estaba como muerto, pero su esperanza era en el Dios todopoderoso de la vida, o en la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. O sea, no había ninguna esperanza para que Abraham tuviera una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. No había esperanza para ello, pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos. Nuestra esperanza está en el Señor, nuestro Dios. Y cuando, hermano, no hay esperanza en la vida de los hijos de Dios, cuando no hay esperanza en tu vida, querida hermana, querido hermano, cuando no hay esperanza en estos tiempos, en la vida de la iglesia, solamente nos resta vivir en la indigencia de la fe, pobres espiritualmente, y esta no es la voluntad del Señor, no es la voluntad del Señor, hermano. No podemos solamente sobrevivir, debemos vivir en la gracia del Señor. El apóstol Pedro nos dice y escribe diciendo, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, no os entristezcáis, no os amedrentéis, no os amarguéis, no tengáis temor como los que no tienen esperanza. Todo lo que vemos hoy, o lo que ven nuestros ojos, es violencia, es enfermedad, es muerte, son desórdenes, es corrupción moral, es desesperanza. Pero quiero decirle, queridos hermanos, que el que está sin esperanza está sin Cristo. Y el que está perdiendo las esperanzas está perdiendo a Cristo, el Señor, que está en su vida. Amén. Amén. Queridos hermanos, leamos ahí en Hebreos 6, 18. Dice, habla el autor de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa de Dios, lo que Dios ha establecido, el plan de Dios, el pacto de Dios con sus hijos, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Allí el texto griego escribe ichumen paraklesin, fuerte aliento, fortísimo consuelo. Y ahí la palabra consuelo, paraklesin, es la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo de Dios, el paracleto, el que está allí para ayudar, para consolar, para guiar. Entonces tenemos en Dios ese fortísimo consuelo, esa ayuda, los que hemos acudido Caratupugonte, dice el griego, los que se refugian, los que vienen a refugiarse, a esconderse en el Señor, para asirnos, dice el autor ahí, para tomarnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Cristo, el Señor. Tenemos que ver en estos tiempos al Señor de la gloria, el poder de Dios, la palabra de Dios verdadera que actúa en los hijos del Señor. Debemos aferrarnos a la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos aferrarnos de Cristo. Debemos aferrarnos a Cristo con toda nuestra fuerza, queridos, amados hermanos. Una vida sin esperanza es una vida sin fuerza. Una vida sin esperanza es una vida que no tiene poder de Dios. Recuerden ustedes cuando alguien es invitado a una fiesta, uno se compra ropa, un casamiento, va con alegría, tiene una esperanza de un momento feliz. Tiene fuerza, tiene ánimo, tiene deseo, se prepara, hay gozo en el corazón. Pero ¿qué sucede en la vida del cristiano, del creyente, de la iglesia, cuando no tiene esperanza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido, aún en estos tiempos, hermanos, donde la mirada está puesta en las cosas que se ven y no en lo que Dios ha dicho? Una vida sin esperanza es una vida sin fuerza, sin poder de Dios. Una vida sin esperanza es una vida sin verdadera comunión con Él. Nuestra vida espiritual solo se transformará en un compromiso superficial con Dios que no llevará o que nos lleva a ser estrictamente
lo necesario en la obra del Señor, solamente cumplir, porque hay un compromiso con Dios. Esta era, queridos hermanos, debo decirles que esta era la realidad de la iglesia antes de esta pandemia. Sí, queridos hermanos, esta era la realidad de la iglesia. Vivíamos haciendo las cosas para el Señor solo por un compromiso, por cumplir al Señor. Pero no vivíamos, no teníamos una vida espiritual con esperanza. No, porque ya no salíamos a predicar, ya no había ese derramar del Espíritu del Señor, ya no había deseo de anunciar la palabra del Señor, ya no había un deseo de estar unidos con el Señor, en comunión con Él. Solamente queríamos salir corriendo de la iglesia, a ir a nuestra casa que tenemos por aquí, por allá, a hacer cualquier cosa, pero lejos del Señor. Y Dios ha tenido que derribar todo, Dios ha tenido que derrumbar todo esto para que la iglesia vuelva a resurgir con una esperanza viva, ahora tomada del Señor. Concluyendo, queridos hermanos, Satanás, el adversario y mentiroso, quiere apartarnos, ¿no es cierto?, del camino para llevarnos lo más lejos posible del Señor. Así que, hermanos, ten cuidado que no se apodere de tu corazón la falta de fe, el temor, la angustia, la desesperanza. No, nosotros somos hijos del Señor, que tenemos el poder de Dios actuando en nosotros. Nosotros tomados de Cristo el Señor como un niño pequeño que se aferra a su Padre en medio de la oscuridad, en medio de la angustia, del temor. Esa debe ser la vida de la iglesia. Queridos hermanos, no seamos engañados por nuestro adversario, por nuestro enemigo. La iglesia todavía tiene autoridad, la iglesia todavía tiene poder de Dios, la iglesia todavía tiene luz para este mundo, tiene palabra de Dios, la iglesia tiene fuerza del Señor, y Dios no ha cambiado ni una milésima. Así es nuestro Dios. Para concluir, este mensaje tiene una sola razón de ser para mí. Esto lo digo en forma personal, de cómo nació este mensaje en mi corazón. Y es responder a las preguntas: Señor, ¿voy por el camino correcto? ¿Voy por el camino que tú quieres? ¿Voy caminando de la forma que tú deseas en este tiempo, Señor? Señor, estoy guiando mi vida, estoy guiando a mi familia por el camino correcto, o estoy avanzando por un camino equivocado, lejos de ti. Ayúdame, Señor, que yo no sea engañado, que yo no sea confundido, que yo no sea turbado en mi corazón con ideas, con pensamientos, con doctrinas, con lo que el mundo está viendo, con lo visible, sino que yo pueda ver, Señor, realmente tu rostro, tu presencia, tu espíritu en mi corazón, Señor, para que pueda seguir por el camino correcto. Queridos hermanos, seremos tentados para desviarnos del camino, sí, sin duda, pero no olvidemos que la única guía verdadera es lo que Dios ha dicho, lo que escrito está. Mientras tanto, debemos velar y orar para que no caigamos ante la tentación del diablo, ante la tentación del mundo y ante la tentación de nuestro propio corazón, y pueda esto llevarnos por un camino lejos de Dios. Estarás caminando lejos de la voluntad de Dios. ¿Estaremos caminando por la senda correcta que el Señor nos ha señalado en este tiempo? Debemos reflexionar, debemos tener cuidado, porque Satanás quiere desviar la verdad, quiere engañarnos, quiere acabar con nuestra fe, quiere reducir al mínimo nuestra esperanza y que nuestra mirada sea puesta en cosas perecederas, para finalmente desviarnos de la gracia de Dios, del propósito de Dios. Dios tiene un propósito tremendo, hermanos, y siempre será así con la iglesia en estos tiempos, no mirando las circunstancias. Dios tiene un propósito especial para ti, que sean renovadas tus fuerzas, que sea renovada tu fe, que sea renovado tu gozo, que sea renovada tu esperanza, que no mueran tus sueños, los planes que Dios ha puesto en tu corazón, que nuestra mirada sea puesta en la gloria del Señor, en la cruz de Cristo que ha vencido. Miremos la cruz del Señor, hermano, en este tiempo, porque en aquella cruz somos más que vencedores. Amén. Que la gracia, la paz y el poder
de su palabra sea con cada uno de ustedes. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, hoy delante de nuestros ojos, Señor, Dios mío, porque hemos sido turbados, engañados, Señor, a seguir caminos incorrectos, a tener pensamientos incorrectos, Señor, que nos alejan de ti, Señor. Hemos conducido nuestra vida, Señor, también en forma independiente, lejos de tu palabra, de lo que tu palabra nos pide. La hemos olvidado, Señor. Nuestra atención está puesta en tantas cosas, Señor, en ese llamado teléfono, Señor, que nos ocupa tanto tiempo, que hemos descuidado tu palabra, Señor. Y es lo que nuestro enemigo quiere, Señor, que la vida de la iglesia decaiga, que los planes, esos tremendos planes, Señor, llenos de gloria y de poder y de gracia tuya, no nos lleguen al corazón y a la mente de tus hijos. Oh, Señor, te pedimos perdón por seguir caminos equivocados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestra fe ha decaído, nuestra esperanza, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos dejado de ver tu gloria, Señor, porque no hemos conformado a nuestros caminos, Señor, y no a tus caminos. Te pedimos perdón, Señor, que hemos mirado nuestra condición, lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando, y no hemos mirado, Señor, la cruz de Cristo que nos ha hecho vencedores, y cuán grandísimas promesas tenemos, Señor, para este tiempo, para hoy, y también para la eternidad, Señor. Estamos viviendo, Señor, en un pensamiento de no querer perder, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra salud, Señor, nuestra vida. Y hemos dejado de mirar tu gloria, Señor, tu poder. Oh, la manifestación de tu gracia, Señor. Hemos dejado de mirar, Señor, cómo tu Espíritu se derrama, Señor, aún en estos tiempos, en la vida de tus hijos y de tu pueblo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por abandonar, Señor, el camino por el cual, Señor, debemos andar y por seguir nuestros propios caminos, Señor, que nos llevan lejos de tu presencia. Señor, líbranos de nuestro enemigo, líbranos de este mundo, pero sobre todo te pido, Señor, que nos libre de nuestro propio corazón, Señor, que se aleja de tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Amén.